Eso ocurrió hoy en la capital, en los mercados, en Comayagüela. La doctora Roxana Araujo es epidemióloga, exsecretaria de Salud, colaboradora de Noticieros Hoy Mismo, en este caso de la pandemia de este nuevo coronavirus. Doctora, buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado. Es un honor poder compartir también con usted y con toda la población sobre esta información del día al día sobre esta enfermedad por coronavirus COVID-19. Doctora, ¿qué hacer aquí en la capital? ¿Qué hacer en los sectores populares? Tenemos ese problema. Sí, definitivamente que esas imágenes que recién acabamos de mirar nos llaman mucho la atención porque sabemos que el Comayagüela, sobre todo este lugar de los mercados, siempre ha sido de riesgo no solo para esta enfermedad, sino que para muchas otras. Sin embargo, en este momento donde esta pandemia está haciendo estragos a nivel mundial, nosotros tenemos que tomar algunas medidas, sobre todo en esta población que se concentra. Si bien es cierto lo que usted mencionó y que estas últimas medidas que se tomaron de disminuir la concentración poblacional durante el viernes y que una parte de esta población que se concentraba el viernes se pasará para el sábado, aún en el área de los mercados en Comayagüela sigue siendo un área de mucho riesgo. Hemos escuchado también al arquitecto Dino Rieti en varias ocasiones donde él ha dado instrucciones o recomendaciones, mejor dicho, recomendaciones sobre qué distancia deben de mantener cada uno de los puestos en el área de los mercados. Es decir, respetar esos 3 metros entre cada puesto de venta. Sin embargo, miremos que la concentración poblacional es grande, y la mayoría de las personas, si bien es cierto que hacen un esfuerzo enorme por mantener la mascarilla, hay otros que no tienen mascarilla. Y el problema aquí vamos con aquellas personas que son asintomáticas, que tienen la enfermedad pero no presentan síntomas. No sé cuántas de ellas andarán en Comayagüela, andarán circulando por ahí y andan transmitiendo la enfermedad y nosotros no lo sabemos. Hay algunos temas que yo quiero preguntarle a usted esta noche de lo que ha pasado en las últimas horas, evidentemente. ¿Usted está de acuerdo? Me imagino que continúe la cuarentena o el toque de queda absoluto en Cortés y en El Progreso. ¿Está bien? Sí. Mire, el problema, nosotros desde el punto de vista epidemiológico podemos sugerir que sí, que podría ser, pero el problema, y lo mencionamos el fin de semana pasado en el programa, de que la población, no toda la población sabía que iban a ese aislamiento de una semana consecutiva. Entonces hubo mucha de la población que no pudo tener alimentos para toda la semana. Y tenemos el problema grave también de los de extrema pobreza, que nunca van a tener para almacenamiento de ni siquiera 3 días, porque viven del día a día. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Si ya estos 7 días, una semana completa, ya vimos que hubieron problemas en Choloma, que la población ha salido y ha tratado de entrar a establecimientos privados. Entonces, se tiene que analizar esta situación y ver cómo se maneja esto en Cortés, sobre todo en San Pedro Sula, donde viene siendo el epicentro de la pandemia en nuestro país. Hay unos datos interesantes sobre, y yo quisiera compartirlo con usted y que usted nos pudiera explicar por qué es esto. Es en cuanto a los hondureños o residentes extranjeros, quiero decir viajeros, que han llegado al país en las últimas semanas. Vamos a mostrar un cuadro a continuación. Son casi 4.500 que han ingresado en el último mes y medio, póngale, entre febrero y el 9 de abril, es decir, ayer. 3.411 y 798 mujeres, más de 4.000. Ingresaron al país en el último mes y medio. 4.245. Vamos ahí, a ese dato. El siguiente dato interesante, doctora, que comparto con usted y nuestros amables televidentes, son 4.245. Ahora, ¿por dónde ingresaron? ¿Por dónde ingresó la mayoría de todos esos viajeros en el último mes y medio? Bueno, sorpréndase usted. La mayoría han ingresado por la frontera de El Amatillo, aquí en el departamento de Valle, frontera con El Salvador, El Amatillo. Y la segunda frontera por la que ha ingresado es por Las Manos, aquí en el oriente,
frontera con Nicaragua. Luego está Toncontín, y luego aquí en la capital, y el Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. Pero la mayoría, en el caso de los hombres, por ejemplo, ingresaron por el Amatillo y también por Las Manos, que son la mayoría de los viajeros que han llegado a Honduras en el último mes y medio. Sin embargo, doctora, ¿por qué si estas personas ingresaron más de 4.200 y pico, ingresaron por el Amatillo, ingresaron por Valle, por esta frontera del Amatillo, con El Salvador, y aquí en el oriente por el departamento del Paraíso, en la frontera por Las Manos con Nicaragua, porque el epicentro es en Cortés y especialmente en San Pedro Sula? ¿Hay alguna relación o es que no hay ninguna relación? Todo tendríamos que analizar, sobre todo la procedencia final, el destino final de estas personas, porque una cosa es su puerto de entrada y otra cosa es su destino final. Si realmente el destino final fueron esos lugares por donde entraron, esos departamentos, o si se tuvieron que trasladar a la costa norte, a algunos de estos municipios que están siendo de enorme preocupación en la actualidad desde el punto de vista epidemiológico. Tendríamos que tener ese dato como para poder hacer un análisis más completo. Sin embargo, sí es preocupante dos cosas. Una, de repente lo que está ocurriendo en Nicaragua, que sí nos preocupa, que si bien es cierto que ellos han confirmado la menor cantidad de casos a nivel de Centroamérica, tienen una cantidad alta de casos de neumonía típica, que tendríamos que analizar ese dato también, porque es muy alta la cantidad de casos y ellos no han tenido ninguna restricción, por decirlo así. De repente hemos visto en los últimos días la celebración que han tenido ellos en los diferentes sitios de diversión, por decirlo así, o de distracción. Sin embargo, sí es preocupante, porque son más de 4.000 personas las que han ingresado al país y son más de 4.000 personas que de repente tuvieron que estar en un aislamiento, autoaislamiento o un aislamiento por parte de la Secretaría con una vigilancia epidemiológica estricta. Y de repente lo que le digo, lo que nos hace falta es saber el destino final de todas estas personas. Es decir, el seguimiento que hay que darle a todas estas personas, si realmente se fueron a cuarentena, a su lugar de domicilio, a su lugar de origen, se les hizo alguna muestra rápida o no. Evidentemente ese cerco epidemiológico ahí no funciona o funciona de manera muy limitada. Sí, yo creo que es muy limitado lo que ha funcionado en los puntos fronterizos. De hecho, el recurso humano de repente para hacer esta actividad es todavía insuficiente, pero debemos de ponerle atención a la frontera que tenemos con Nicaragua. Lo hemos dicho ya anteriormente, sí, es preocupante, aunque ellos tengan una cantidad de casos mínimo confirmados, pero sí nos llama mucho la atención los miles de casos de una neumonía típica que ellos refieren. Entonces debemos de estar alerta a eso también. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme como país, como población, pues es un esfuerzo de todos. Esto no es un esfuerzo solo del gobierno, sino que de la población misma. Entonces, si hemos hecho ese gran esfuerzo, pues que se mire. Y en San Pedro Sula, pues lamentablemente, y no solo San Pedro Sula, sino que el departamento de Cortés, también, si bien es cierto que ya ellos van a finalizar la primera semana de un aislamiento total, por decirlo así, mencionábamos nosotros anteriormente que muchas de las personas no les dio tiempo de abastecerse para esta semana, y si van de forma continua a otra semana, pues no sé cómo se va a tratar ese tema, sobre todo en la parte de la alimentación. De los casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional hasta ayer, 9 de abril, ¿cuáles eran los síntomas o factores que presentaron ellos de riesgo? Bueno, les voy a mostrar a continuación. La mayoría presentaron tos, luego fiebre, dificultad respiratoria y en menor porcentaje dolor de garganta. Pero más del 80%, el principal síntoma fue tos y en segundo lugar fiebre y luego dificultad respiratoria. Este es un síntoma que usted diría que es algo permanente en esa ubicación. Primero tos. Sí. ¿Sí, doctora? Bueno, generalmente en otras ocasiones se ha mencionado que primero es la fiebre, después sigue la tos y después el resto de los síntomas. Y la dificultad respiratoria ya viene cuando hay un estado más avanzado del problema respiratorio, es decir, cuando ya inicia con un cuadro probable de una neumonía.
por el coronavirus COVID-19. Sin embargo, sí, eso es lo que dicen nuestros datos estadísticos de las personas captadas y que han sido confirmadas en nuestro país. Ahora, las enfermedades que tenían ya estas personas confirmadas con COVID-19, siempre se mantiene la hipertensión arterial como la mayor condición o precondición que tenían los pacientes con COVID-19. La hipertensión arterial, luego la diabetes, luego cierta cardiopatía, obesidad, asma, embarazo y alcoholismo. No sé si tenemos esa gráfica para mostrarla, por favor. La gráfica de comorbilidad en pacientes confirmados por COVID-19. En primer lugar, la hipertensión, la diabetes, cardiopatía, obesidad, doctora, que este factor sí, no sé si se había contemplado desde un inicio o se ha incorporado según los cuadros que se están viendo en casos confirmados. Sí, se ha incorporado, definitivamente, se ha incorporado la obesidad. La obesidad ya miramos nosotros que ya se considera una enfermedad mórbida dentro de algunas patologías de importancia. De hecho, en el caso del dengue también sigue siendo la obesidad uno de los casos, una de las patologías de riesgo en la población, sobre todo en la población infantil. Y esto no lo podemos dejar desapercibido, es decir, ya no solo podemos pensar en las personas hipertensas, en las diabéticas, en las de insuficiencia renal, en las que tienen cardiopatías, sino que también tenemos que pensar en aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen este problema de obesidad y que también corren un riesgo más grande que de repente el resto de la población. Ahora, la gran pregunta de esto es, doctora, quienes mueren o que han fallecido mueren por mueren por COVID-19 o mueren por alguna complicación de esta enfermedad. ¿Cómo se define en ese caso? Mire, esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Quisiera contestársela de la mejor manera posible. Sin embargo, nosotros no tenemos todavía al alcance ese análisis de parte de la Secretaría de Salud, sino que tenemos solo el número de casos totales de los fallecidos, el rango de las edades, el sexo. Sin embargo, sí se tendría que hacer un análisis si realmente la enfermedad del coronavirus COVID-19 fue el que llevó a que esa persona falleciera o si la enfermedad de base que ya tenía, como la hipertensión, la diabetes, como ocurre en otras ocasiones, es la que realmente fue la causa principal de fallecimiento. Todavía falta hacer un poco más de análisis en cuanto a los fallecimientos. Sí, es decir, por eso tal vez a veces se tarda un poco el gobierno en certificar los fallecidos por COVID-19, porque, por ejemplo, el lunes teníamos 22 y la información que tiene hoy mismo es que el martes murió un paciente en el Seguro Social que estaba en sala de COVID, estaba internado en sala de COVID, también murió uno en el Leonardo, murió uno en el Catarino Rivas, por lo tanto serían 25. Y hoy murió uno en el Leonardo y murió uno en el Catarino que estaban en sala de COVID-19. Es decir, en la información que tiene hoy mismo serían 27 fallecidos por COVID-19 hasta el momento. Sí, definitivamente, como le digo, todavía hace falta hacer un análisis exhaustivo. Me imagino que ya está conformada la Comisión de Análisis de Mortalidad por esta enfermedad COVID-19, para que ya se haga un análisis más a profundidad y que no sea tan superficial de estos fallecimientos, porque sí realmente necesitamos documentarnos aún más para poder responder con la certeza que necesita la población qué es lo que ha ocurrido para que estas personas que no están dentro de aquel rango de los 60 y más años, sino que nosotros tenemos un rango de personas menores de 60 años que están falleciendo. Entonces esto sí llama la atención porque se sale del contexto de nivel internacional. Ahora, de los casos sospechosos, ayer 9 de abril, esta es información, como dicen, calientita. Ayer 9 de abril, de los casos confirmados en las distintas regiones sanitarias sospechosos de COVID-19, de los casos sospechosos, ¿dónde cree usted que están la mayoría de los casos sospechosos? Ayer. ¿Estaban en Atlántida o están en Atlántida? Ojo con esto. Se reportaron 47 casos sospechosos de COVID-19 ayer, 9 de abril. El 26 estaban en Atlántida, 55, es decir, el 55%, 14 en Cortés, luego aquí en el Distrito Central 3, en Santa Bárbara 2, en Choluteca 1 y en Francisco Morazán 1. O sea, en Atlántida. Llama la atención esto, no sé si está de acuerdo conmigo o usted tiene alguna explicación para eso.
No, sí, estamos de acuerdo completamente. Si usted mira en el orden que usted presentó la gráfica, tenemos Cortés, tenemos Francisco Morazán, Colón y Atlántida como en cuarto lugar por los casos que se han confirmado. Sin embargo, sabemos que de repente no hemos tirado la cantidad de muestras necesarias en estos municipios donde hay mayor concentración poblacional, donde ya hay casos confirmados y de repente tengamos un subregistro. Entonces, al tirar muestras, si nosotros nos proponemos de decir 500 muestras diarias solo para un municipio, eso nos ayudaría mucho más, porque en este momento y en esta etapa de la epidemia, eso es lo que necesitamos, hacer muestras, muestras y muestras. A otras personas les dicen hacer los test y los test y los test, pero sí, se necesita muestrear, es decir, ser más agresivos, no ser tan pasivos en solo reseccionar aquellos casos que nos mandan las regiones o los hospitales, sino que nosotros también ir a una búsqueda activa de estas personas. Y una cosa más, ya hablando en relación a lo que usted mencionaba, los test, pruebas, que es lo que evidentemente ha funcionado y lo que están haciendo en muchos otros países, y entiendo que se está comenzando a hacer aquí en Honduras, no quizás con la velocidad que se quisiera y con la cantidad que se necesita de hacer este tipo de pruebas rápidas para no esperar que estos pacientes lleguen ya en condiciones graves a los hospitales, sino que diagnosticarlos de forma temprana y aislarlos rápidamente. En ese sentido, ¿usted consideraría viable o no que los laboratorios privados se pudieran incorporar a esta labor de hacer pruebas, claro, una vez certificados por el gobierno, con un servicio tal vez subrogado, que les den los insumos, no sé qué, y no sé qué otras cosas más, pero que en las sucursales donde tienen, y además pudieran dar el servicio de algún apoyo de laboratorio móvil, que pudieran ir técnicos, una combinación de técnicos del gobierno por un lado, estos técnicos de laboratorio acompañados por seguridad. Estoy imaginando equipos públicos y privados diseminados por las zonas de mayor riesgo que pudieran hacer estas pruebas más rápido y identificar dónde están los casos y poderlos, o al menos los sospechosos, y aislarlos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Bueno, eso se hace siempre coordinado con la Secretaría de Salud. Claro. De hecho, cuando hay enfermedades de aparición reciente, como en el caso del 2009 H1N1, la Secretaría de Salud fue la que inició con la implementación de las pruebas, porque siempre estas pruebas quienes las dona es el CDC de Atlanta a través de la Organización Panamericana de la Salud a todos los países. Entonces, de repente no se tienen las cantidades que se necesitan, pero ya cuando ya está establecido, cuando ya hay un mecanismo de detención y que algunos laboratorios privados pudieran hacerlo, claro que sí. En este momento, como le digo, lo importante sería tener una gran cantidad de pruebas para nosotros empezar a muestrear a la población y que pudiéramos saber si realmente estamos teniendo. Por ejemplo, el Distrito Central llama la atención, ¿verdad? Tenemos esta gran concentración poblacional, hemos estado saliendo así de forma alterna, hemos tenido concentraciones, sin embargo, tenemos una incidencia muy baja, por decirlo así, en comparación a San Pedro Sula y a Cortés. Entonces, eso llama la atención, pero sí, claro, estoy de acuerdo. Esto tendríamos que avanzar mucho más rápido en esto de las pruebas. Además, hay un porcentaje de la población que yo creo que no van a los centros públicos por este problema del estigmatismo que se ha presentado con relación a esta enfermedad, y que al haber un centro hospitalario privado o una clínica privada, yo creo que tendría como un poco más de seguridad en cuanto al anonimato de su problema. Claro que estoy de acuerdo. En cuanto más pruebas se hacen, mayor posibilidades de diagnosticar de forma temprana la enfermedad. ¿Cree usted que se logró, en el caso del Distrito Central, cree usted que se logró más rápido y de una forma más fácil, eficiente, ubicar dónde estaba la mayor cantidad de casos, y se creó este cerco epidemiológico rápido, y eso ha permitido que el Distrito Central, a pesar de tener mayor cantidad de población, no sea el epicentro de la pandemia en el país? Ahí tendríamos que ver dos cosas. Una, si realmente es eso lo que estamos observando, o la cantidad de muestras que se han realizado en comparación en las dos ciudades, tanto San Pedro Sula como en el Distrito Central. Porque si se han tirado una mayor cantidad de muestras en San Pedro Sula, y que por eso es directamente proporcional a los casos que se presentan, tendríamos que ver qué es lo que está pasando aquí en el Distrito Central. Porque aquí sí, sabemos que se instalaron 3 clínicas periféricas de forma casi inmediata para que las personas pudieran llegar a cualquier hora del día, a las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, si tenían alguna consulta con respecto a esta enfermedad y ser captado de forma oportuna.
No así en el resto del país. Pero hay que hacer un análisis más profundo de lo que está sucediendo, porque nosotros, si bien es cierto, nos fuimos una semana en aislamiento completo, que casi también nos pasó casi parecido al departamento de Cortés, pero después tuvimos un corte donde salimos todos y de ese corte empezamos otra vez de cero, es decir, a contar los 14 días con salidas ya programadas. Tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo desde el punto de vista epidemiológico con las autoridades de la Secretaría de Salud para ver qué es lo que está realmente ocurriendo en comparación a estas dos ciudades que tienen características similares, tienen una concentración poblacional y bueno, no hay que dejar de desconocer que San Pedro Sula pues tiene el problema tal vez podría ser la concentración poblacional en los trabajos, sobre todo en las áreas de las maquiladoras. Sí, por ejemplo, en una de estas empresas han muerto cuatro personas que trabajan en una sola maquila, han fallecido, incluyendo la doctora Murillo. Es un dato también importante. Bueno, hay una proyección de la universidad, proyecciones y recomendaciones en el marco de la pandemia COVID-19. Esto es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que integró un grupo de análisis científico sobre lo que está pasando. Y vea usted la proyección de casos confirmados a nivel nacional al 30 de abril de este año. Esta es la proyección que hace la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con este equipo que ha integrado, equipo técnico que ha elaborado este documento, que es el Departamento de Salud Pública de la universidad. Y según la proyección que ellos hacen, están hablando de que para el 30 de abril, ojo, estamos a 10, en 20 días, podríamos tener 16.070 casos. Número de infectados. Bueno, hay que ver que esta proyección es en base a un exponente, es decir, es una proyección exponencial y en base a datos de lo ocurrido en China, porque todos los países están haciendo esta proyección en base a lo ocurrido en China. Esperemos que nosotros con todas las medidas que hemos tenido, que ya hemos tenido el ejemplo de estos otros países, de qué es lo que hicieron, de qué es lo que están haciendo actualmente y que les ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, nosotros también tomemos las buenas prácticas. El hecho de que ya la población entienda de que tiene que usar mascarilla, ya eso ya es un avance enorme. Porque esto lo habíamos visto nosotros en los países del primer mundo, que las personas sin necesidad de estar enfermas como un mecanismo de protección han usado la mascarilla. Esto lo miramos en Japón, lo miramos en Corea del Sur, en todos esos países los hemos visto. Sin embargo, nosotros hemos sido renuentes. ¿Por qué? Porque pensábamos, el que usa mascarilla generalmente pensamos que es porque tiene tuberculosis. No, y no nos vamos a acercar a esa persona, a pesar de que la tuberculosis tiene cura, que no tiene que ser estigmatizado. Sin embargo, miramos cómo la población sí se ha preocupado y de alguna forma ha hecho caso de las instrucciones que se le han dado a través de los medios de comunicación, a través del llamado que hace el gobierno y que trata de usar esta protección en su cara. Y un cuadro adicional también sobre la proyección de casos confirmados al 26 de septiembre. Según este estudio del Departamento de Salud Pública de la Autónoma, una proyección al 15 de junio de 2020 está hablando de 2.800.000 casos de COVID en Honduras, es decir, el 30.4% de la población, y consideran que el pico máximo sería ya como mediados de junio. Establece dónde nos encontramos y dónde estaríamos después. Es decir, que ellos están considerando que si las cosas siguen como están y en base al antecedente de China, estaríamos saliendo quizás de esto a mediados de septiembre. ¿Usted coincide o no? Posiblemente que sí, así sea. Sabemos que faltan semanas difíciles, sabemos que viene lo que falta de abril y mayo, que consideramos que puede ser lo más difícil de la pandemia en nuestro país. De repente la proyección, no sé, desde el punto de vista epidemiológico lo miro sí, alta, muy alta, porque si nosotros miramos lo que ha estado ocurriendo a nivel mundial, a esta altura, pues hay 1.691.719 casos a nivel mundial y de estos 102.000 fallecidos. Entonces nosotros estaríamos sobrepasando las estadísticas a nivel mundial. Sí, probablemente este sea como en el peor de los escenarios también, ¿verdad? Así es. Sí, tomando en cuenta que el peor de los escenarios. Sí, claro, estamos hablando del peor de los escenarios y lo que se quiere es que esto no ocurra, evidentemente, y por eso entonces la necesidad de plantear esto para decir, si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a llegar a esa situación. Si no hay test, si no hay un aislamiento total, si no usan mascarillas. Eso es lo que tenemos.
Eso Claro. es lo que tenemos que recalcarle a la población Claro. desde el punto de vista epidemiológico, Claro, que claro. sí puede llegar a ese escenario tan fatal de tener más de 2 millones de personas, y quién va a atender 2 millones de personas de forma simultánea o entre semana y semana. No hay capacidad de respuesta ni de las instituciones privadas ni de las públicas. Le voy a compartir, doctora, y a nuestros amables televidentes algunas conclusiones y recomendaciones que dio un equipo también de expertos muy recientemente, es decir, esta semana, al gobierno de la República, en base al análisis de lo que está pasando y al resultado de un muestreo que también están realizando. Las conclusiones son las siguientes. La falta de acceso a pruebas es una limitante para tener un diagnóstico y manejo temprano y para disponer de datos que guíen la toma de decisiones. Adicionalmente, por la concentración de pruebas en un solo lugar hasta el 4 de abril, hay un retraso de unos 10 días entre el inicio de los síntomas y el reporte de resultados. El virus ha penetrado a la población por diferentes lugares. Ya hay transmisión comunitaria en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Colón y posiblemente Lloro, donde se identifican importantes centros poblacionales del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, municipios del Valle de Sula, La Ceiba, Tela, Lloro y Trujillo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Intensificar toque de queda y cuarentena en los departamentos y ciudades donde ya hay transmisión comunitaria, identificando estrategias que reduzcan la circulación diaria al máximo. Uso de mascarilla obligatoria en lugares públicos. Promover, activar una plataforma telefónica acoplada con un call center y la respuesta a instituciones como la policía y el ejército para el manejo domiciliario. Facilitar de inmediato el uso de pruebas rápidas en la población usando los protocolos propuestos por el grupo de trabajo, es decir, un grupo de médicos expertos. Y atención a esto último. No existe ningún escenario, ninguno, en el que la capacidad del sistema de salud hondureño pueda satisfacer la demanda de UCI, de unidad de cuidados intensivos y respiradores. Sí, mire, 3 cosas importantes. La descentralización de las pruebas debe de hacerse de forma inmediata, sobre todo en aquellos departamentos como Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula sobre todo, en Atlántida, en lo que es Ceiba, y en Colón, en lo que es Trujillo. Estamos totalmente de acuerdo que esa descentralización, porque eso agiliza el proceso del análisis, de montar la prueba y dar un resultado. La otra recomendación que daríamos junto con eso es que a las personas que se les toman las muestras también se les notifique de forma inmediata, porque muchas de las personas que se les tomaron las muestras aún no saben sus resultados y están preguntando por mensajitos o cosas así qué resultó su muestra. Entonces esa también como una recomendación, decirle a la persona si salió negativa o si salió positiva. Los positivos ya sabemos que sí se confirma y que los llaman y que les hacen el manejo, pero de repente hay aquellas personas que no saben cómo, porque salieron negativas, no las han contactado. Entonces esa es una recomendación. Nunca ha habido cupos suficientes en las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros miramos y hacemos un análisis de los últimos 20 o 25 años del sistema sanitario, no ha habido, creo yo, los últimos hospitales nuevos, el Hospital María en el 2014 que empezó a funcionar, que es un hospital de especialidades pediátricas, está el de Nalí, si mal no recuerdo, y no me recuerdo si el otro es el de Juticalpa. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos han sido insuficientes, inclusive en lo que es el hospital escuela, el materno infantil y el hospital Mario Catalino Rivas. Sí debe de pensarse ya de ahora en adelante en que los hospitales deben de ser fortalecidos, que el sistema de salud se debe fortalecer. Ya a partir de ahora es un antes del Honduras y es un antes después de este Honduras. Y nosotros como país sí tenemos que buscar el bienestar de la población, sabemos que es una población enferma. Tenemos casi cerca de 1 millón de personas que tienen diabetes mellitus, que de repente este 1 millón de personas también tienen hipertensión y son de las personas que han llegado ya a un estado de insuficiencia renal crónica. Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo e invertir más en salud e invertir en educación, porque son dos polos que siempre le hemos mencionado, que pareciera una retórica, pero que realmente eso es lo que impacta. Y si no, miremos lo que pasa en Costa Rica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. A sus órdenes. Muy bien, gracias. Es la doctora Roxana Araujo, es epidemióloga,
exsecretaria de Salud, colaboradora de Noticieros Hoy Mismo, para hacer análisis sobre lo que está ocurriendo actualmente en el país.